Si en el desierto estoy y ya no puedo continuar, me aferro solo a Dios, me ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor. Mi refugio. Cuando cansado estoy, sin fuerzas de luchar, me acerco solo a Dios, me ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor. Él me sostiene en los problemas. Mi refugio es mi Dios. Él es mi guía, mi luz y protección. Mi refugio es mi Dios. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Él me sostiene en los problemas. Mi refugio es mi Dios. Mi guía, mi luz y protección. Mi refugio es mi Dios. Sostienes en mis problemas. Mi refugio es mi Dios. Él es mi guía, mi luz y protección. Mi refugio es mi Dios. Mi refugio es mi Dios. Mi refugio es mi Dios.
Buenas noches. Continuamos con la serie El Evangelio del Diablo. El tema a tratar el día de hoy se llama Contra el Evangelismo. Como ustedes saben, Satanás es sumamente astuto y como el tema de hoy se trata de algo sumamente importante para el Señor y sobre todo debe ser importante para nosotros los que conformamos la iglesia, los creyentes, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, los que creemos que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día, los que creemos que esa salvación no se puede perder. Antes de hablar de este tema, yo quisiera narrar un poquito acerca de la historia de esa palabra del evangelismo. En el Nuevo Testamento, la raíz de esta palabra evangelio se deriva en tres aspectos, que es evangelio, evangelizar y evangelista. 76 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra evangelio. Evangelizar 54 veces y evangelista 3 veces. Así que este término de evangelio, como les vuelvo a reiterar, 76 veces se usa en el Nuevo Testamento. Esta palabra evangelio es de origen persa, o sea, de origen árabe. Persia es lo que ahora es Irán. Es de origen árabe. En aquel entonces significaba propina o recompensa, dada que se le daba a una persona que llevaba con un buen mensaje, y esa buena noticia, ese buen mensaje era de una victoria militar que producía en el entorno de aquel entonces mucha felicidad y alegría a los destinatarios. Ahora, esa palabra es bastante importante, ya que en el hebreo de la palabra bazar, que originalmente tenía la connotación de informar o llevar o traer una buena noticia. Pero con el tiempo eso fue cambiando. Veamos en el Antiguo Testamento, les voy a dar 3 ejemplos de cómo esta palabra que anteriormente se mencionaba como una noticia agradable, en el Nuevo Testamento se le da un significado siempre siguiendo la misma línea, pero hablando más del Evangelio de Cristo. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 10, que dice: Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siglag. Esa fue la recompensa que le di por su noticia. O sea, ahí menciona la palabra buenas noticias. Ahora, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 31, dice: Enseguida el etíope llegó y le dijo: Tengo buenas noticias para mí, mi señor, el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todo lo que se han revelado en su contra. O sea que ahí vemos la palabra evangelio como una buena noticia. El último verso, Isaías 49. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. O sea que estamos hablando de esa palabra en la cual se deriva en el Nuevo Testamento como evangelio. Aquí se menciona como buena noticia. Pero ¿cómo cambia esto? Vamos a hacerlo también otro elemento que es bien importante. Recordemos que hay 2 tipos de cánones. El canon de Palestina o canon judío, que es el que es aceptado por la iglesia protestante, que cuenta con 66 libros. Y el canon de alejandrino, que se compuso debido a que fue una orden del rey Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, que hizo venir de Palestina a 72 judíos eruditos para la traducción de las Sagradas Escrituras del hebreo al idioma griego. Dado el número de ancianos, y por esa razón se le conoce como la versión de los 70, para algunos eruditos, la historia de la Septuaginta.
Recordemos que esta es una historia que es bien interesante. Les menciono esto porque cuando vino esta traducción, o sea, del canon de alejandrino, esa palabra que antes se llamaba como buena noticia, estos eruditos la cambiaron como la buena noticia, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra ahora en la terminología, que antes era bazar, ahora viene siendo como el Evangelio de Jesucristo. Es bien interesante la historia de esta palabra, el Evangelio, porque se utiliza para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Resumiendo, de forma breve, el Evangelio es la proclamación de la importancia de la persona de Jesús. Estamos hablando de la obra, de la vida, de la muerte y resurrección, y sobre todo la exaltación de Jesucristo. El Evangelio constituye esa enorme noticia, gran noticia, que Jesucristo murió en esa cruz, pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tenemos un lugar en el cielo, tenemos la garantía de parte de Dios que nuestra salvación está asegurada al creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cómo comienza la historia? ¿Por qué a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se le dio esa connotación, el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan? Pues eso ocurre después de 150 años después, donde el periodo posapostólico, o sea que 150 años después, se le dio a estos 4 libros la connotación o el nombre o el apellido de decir el Evangelio de Juan, porque su contenido se resumía en el Evangelio de Jesucristo. Interesante. Ahora, volviendo al tema, les menciono esto de un poco de historia para que podamos comprender cómo la palabra Evangelio para nosotros es sumamente importante. Nosotros estamos utilizando una figura retórica y es la figura de la ironía. Por ejemplo, el Evangelio del diablo es una ironía. Vamos a hablar del pseudoevangelio. Y como es del pseudoevangelio, quisiera, o sea, el Evangelio de Jesucristo, poner base bíblica para esto. Y voy a utilizar el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 al 9, que dice: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncie otro evangelio. Vuelvo a repetir, por eso le estamos llamando a esta serie el Evangelio del diablo. O sea, es una figura retórica de ironía, pero estamos hablando de un pseudoevangelio. Vuelvo a repetir, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. O sea, un anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente, un pseudoevangelio, del que han recibido, quede bajo maldición. 2 veces se repite esa palabra de maldición. O sea que Satanás está maldito. Maldito aquellos que enseñan que el evangelio se puede perder. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Malditos aquellos que enseñan que el evangelio es por obras, o que agreguen o quiten la esencia pura, innata del evangelio. Por eso estamos hablando de esta serie, las malas noticias del diablo. Deben ser para nosotros, porque está tergiversando el evangelio. Pero son buenas para él, porque él tiene algo que quiere hacer para cada creyente y es neutralizarlo. Satanás es sumamente experto en llevar noticias para desanimar, para malinformar y para crear mentiras. Como este es un tema tan importante, me gustaría orar porque quisiera que la palabra de Dios, sus criterios bíblicos, su sabiduría, nos pueda enseñar esta noche. Vamos a orar.
Padre, estamos hablando de algo sumamente importante, del Evangelio, de tu vida, de la vida de Jesús, que Él vino a este mundo como hombre, sin pecado alguno, vivió una vida íntegra, una vida consagrada a ti, pero lo vemos colgado en esa cruz, ocupando nuestro lugar, soportando la ira tuya, hasta el punto de morir. Pero la buena noticia es que resucitó y ahora Jesús es glorificado por los siglos de los siglos de los siglos. Hoy vamos a hablar de una esencia que es importante, Señor, el Evangelio, tanto también como el discipulado. Pero hoy nos vamos a centrar en el Evangelio porque es sumamente vital que cada persona que nos esté viendo y escuchando sepan y se den cuenta cuán sutil, pero cuán sutil es Satanás para engañarnos. Así que dirígenos, enséñanos, hasta el punto de quebrantarnos, disipa esos pensamientos, esas mentiras que están muy metidas en nuestra mente, para que tu palabra hoy pueda limpiar todas esas mentiras y ser los cristianos apasionados por ti, por tu obra, por tu causa, por la gran comisión. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como anteriormente los pastores han mencionado la historia que comienza el pseudoevangelio del diablo, voy a tomar esa porción bíblica que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, que dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a su mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se debe permitir comer. Dijo Dios, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer, o sea, el diablo. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Algo que es bien interesante, una observación en esta porción bíblica, es que Eva mencionó algo. No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Ahora nos vamos a remontar a Génesis capítulo 2, verso 17. Ahí está hablando Dios con Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. La orden era no comer, pero Eva dijo ni tocarlo. Probablemente Adán la instruyó en ese momento o agregó algo. Pero lo más importante aquí es que Adán y Eva fallaron. Satanás dio una información errónea, pecaminosa, con una tentativa de destruir al ser humano, llena de mucha mentira destructiva. En primera instancia, sembró la duda con esta pregunta: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Otra cosa, aseveró una mentira. No morirán, mencionó Satanás. Y Eva lo creyó. Si Adán y Eva fueron engañados, que fueron personas perfectas, con mala información, significa que usted y yo podemos ser engañados fácilmente con el pseudo evangelio de Satanás.
Algo que es bien interesante, recordemos que la humanidad tiene 6.000 años de haber sido creada. O sea que Satanás tiene 6.000 años de conocernos. Él conoce cómo es el ser humano. Él lo conoce a usted y me conoce a mí. Y hay algunos creyentes que le han abierto las puertas. Conoce sus acciones y reacciones. Conoce sus malas actitudes. Él conoce si un creyente busca al Señor. Él sabe si un creyente es genuino o no. Él sabe muchas cosas. Pero quiero aportar una aclaración. Satanás no puede posesionarse de un creyente, pero puede susurrar al oído. Sí puede posesionarse de un no creyente porque no tiene el Espíritu Santo, pero él ha tomado mucha información de nosotros porque nosotros mismos les hemos mostrado cuáles son nuestras debilidades, cómo reaccionamos en lo privado, porque Satanás nos observa. Recordemos que él no es omnipresente, Él es creado, pero tiene una tercia de ángeles que se rebelaron contra Dios, que le informan todo. Satanás tiene príncipes en cada nación. Tiene una legión de demonios que le están pasando información. Y esa información se la pasa a Satanás para que Satanás vaya y le diga y le mencione, mira Edwin lo que está haciendo. Pero gracias a Dios dice en el libro de Hebreos que abogado tenemos que intercede por nosotros. Y es Jesús, es la labor que Él está haciendo por nosotros. Quiero narrar una historia bien interesante para que podamos ver cómo Satanás no conoce. Y les voy a leer una historia que ocurre en el libro de Hechos. Les voy a leer del verso 13 al 16. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Interesante. 7 de los hijos de Seba, o sea, aquí se menciona, o sea, que Seba tenía una cantidad enorme de hijos, que un sacerdote principal, 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Ya estamos hablando de un sacerdote. ¿Y qué hacían sus hijos? En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió. Es interesante lo que responde este espíritu maligno. Conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tanta violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Satanás sabe quién es el apasionado por Jesús y quién es el desapasionado por Jesús. Él sabe quién ama realmente a Jesús y quién no lo ama. O sea, recordemos, Satanás no es omnipresente, pero es un ser diabólico, sumamente inteligente. Y es por eso que nosotros no tenemos que abrir puertas de ninguna manera. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. Y por favor, conteste con toda la sinceridad de su corazón. ¿Qué dirán los demonios de usted? Es una amenaza porque es un evangelista, es una amenaza porque discipula, es una amenaza porque apoya a la obra del Señor, es una amenaza, le tenemos temor. O dirán, no hombre, cristiano, lo tenemos dominado. Que no es así, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ese creyente que anda en cosas indebidas, que tiene una doble vida, que tiene una relación fuera del matrimonio, o que está haciendo de mal testimonio, los demonios se ríen. Qué tristeza es escuchar esto. Causar tristeza al Señor porque han sido engañados con el pseudo evangelio de Satanás. Fíjense que qué tan sutil es Satanás
Voy a dar algunos ejemplos, pero el tema que me estoy concentrando es en no dar el evangelio. Por ejemplo, viene Satanás y susurra o algún demonio, no vayas a la iglesia. Ya la abrieron, no vayas, te vas a contagiar. Pero sí va al estadio usted, pero sí va al cine, pero sí va a un mall. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una vez me encontré a una persona que nos visita y él me decía, mire pastor, yo me estoy cuidando y por eso es que no estoy visitando a las personas y no me quiero reunir. Y entonces una vez yo lo miré ahí por la televisión cuando cuando pasan los partidos de fútbol y la cámara lo enfocó y le dije que estaba él y yo me pregunté, pero él me dice que no quiere estar ahí y venir a una reunión y lo veo yo en un partido. A los días me llama que había sido contagiado por el COVID. Cosas de la vida real. Hay otros cristianos que dicen, no hombre, es que eso de las reuniones virtuales como que no es mi feeling, no le siento sabor. Y dicen, no, es que una hora estar metido frente a esa pantalla y no muy aburrido. Pero pasan viendo Netflix. Entonces, o pasan viendo TikTok con esos videos vulgares, o se meten en Facebook. No entiendo, la verdad que no entiendo. O por ejemplo, también viene un demonio, Satanás, le susurra al oído a un creyente. No adores a Satanás, no adores al Señor. No escuches a música que te inspira para adorar al Señor. Pero sí escucha a reggaetoneros. Sí escucha a música que nada edifica al ser humano. O por ejemplo, no leas la Biblia. Muy aburrido. Pero te metes nuevamente a Netflix, te metes a Disney Plus y entonces, ¿en qué estamos? Bueno, no quiero seguir con eso, sino que me voy a concentrar más en cuán sutil es Satanás con el pseudoevangelio. Satanás está hablando y susurrando 4 mentiras. Hoy quiero concentrarme en 4 mentiras para no hablar del verdadero evangelio. Para ello, voy a utilizar 2 ejemplos de seguidores de Jesús, que fueron seguidores de Jesús, pero dejaron de serlo, que por supuesto no hablaron de su evangelio. Dieron otro evangelio, el pseudoevangelio. ¿Por qué? Porque le creyeron a Satanás y Satanás los paró. Satanás está susurrando al oído el pseudoevangelio. El primer mal ejemplo que creyó el pseudoevangelio del diablo fue Judas. Así que voy a poner como base Juan 12, del 3 al 5, que dice: Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y le secó con los cabellos. Qué hermosa escena de humildad, de amor por el Señor. Y dice, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Se llenó con la fragancia del perfume de Jesús. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Usted dirá, una causa noble. Escuchó un susurro. ¿Y cuál fue la mentira de Satanás? Esa primera mentira del pseudoevangelio. Tu prioridad número 1 no es Jesús, es el mundo. Pero usted dirá, no, si yo soy un creyente, yo vengo a las reuniones, no me pierdo. Un momentito. Judas tenía deseos carnales. Estaba frente al Rey de Reyes, estaba frente al Señor de Señores, estaba frente al Creador del universo, y así lo traicionó. Judas tenía una cosmovisión errada del mundo.
No pensaba en el reino de Jesús. No priorizó la honra de Jesús. Un creyente sin visión no aprovecha las oportunidades para dar el evangelio. Pero sí le está creyendo al pseudoevangelio de Satanás que le dice, no des el evangelio, no aproveches las oportunidades. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio el evangelio? A ver, dígame. Hace 10 años. Me preocupa que me diga un creyente hace 2 días. Pero pastor, ¿está siendo extremista? No. Estoy siendo radical. Si usted no dio el evangelio ayer, usted le creyó el pseudoevangelio de Satanás. ¿Cuántas oportunidades hay? Cuando usted se levanta por las mañanas, le ora al Señor y le dice, Padre, por favor, dame una persona sensible a tu evangelio. ¿Lo hace? Cuando está en el banco, cuando está en la oficina, hay 2 formas de dar el evangelio. Con el testimonio y con nuestra boca. Es más efectivo el testimonio. ¿Ven ustedes a alguien completamente diferente? ¿Cuándo fue la última vez que dio el evangelio? Si usted no ha dado el evangelio hace 2 días, le está creyendo el pseudoevangelio de Satanás. Hay personas que dicen y ponen esto como excusa. Es que eso de dar el evangelio es para expertos. ¿Qué tal si me salen con una pregunta medio rara ahí? ¿Y qué le voy a contestar? Una persona está capacitada de dar el evangelio desde el momento que creyó en el evangelio. Porque el evangelio es sencillo. No se necesita de una clase de teología, una hermenéutica. Es bueno estudiar. Yo lo hago. Pero desde el momento que una persona recibe a Jesús, ya puede dar el evangelio. Y hay ejemplos bíblicos en la Biblia. Valga la redundancia. Hay muchos ejemplos. Pero ¿cuál es la razón o las razones, la causa que usted no esté dando el evangelio? Es que estoy muy ocupado. Bueno, si está ocupado, ore para que otras personas lo hagan. O ore para que el Señor lo quebrante y diga, Padre, yo debería estar dando el evangelio. Esta es la época, la temporada, la era donde el evangelio debe darse a discreción, como dicen los militares. Porque ya se aproxima Jesús. Todo lo que está aconteciendo nos indica que el día del Señor viene. El Señor puede llevarse a su iglesia. Y hay algunas personas que dicen, eso de Jesús, eso lo vienen hasta los apóstoles, lo creían. Y no sucedió. Una vez yo tuve una reunión con un grupo de hermanos, y estábamos hablando acerca de el rapto del milenio, de los 1000 años de Jesús, todo lo que está sucediendo. Y un hermano me dijo, mire pastor, eso está lejos. Yo no lo veo hoy. Entonces yo le pregunté, ¿por qué lo ves lejos? Y él me dijo, no, es que si Pablo pensaba que iba a ser arrebatado, imagínense. Entonces yo le dije, estás teniendo una mala apreciación. Yo creo que tu corazón está duro. Tú debes anhelar ver a Jesús, no para acabar con tus problemas, porque hay alguna persona que dice, ven, Señor Jesús, por favor, ya no aguanto a mi marido. Ven, Señor Jesús, que ya no aguanto a mis padres. Ay, Señor, ven, por favor, porque ya no aguanto esta enfermedad. Si anhelo ver a Jesús, es porque anhelo llevarle personas. Anhelo ver que con mi boca, con mi testimonio, di el evangelio para que muchas personas lo glorificaran. Lamentablemente hay algunos creyentes que no están pensando en la ciudadanía celestial. Vuelvo a repetir, esta es la época en la cual el cristiano debe dar el evangelio. Hay una palabra que en este momento se está mencionando que es la palabra poliamor.
El poliamor prácticamente es la poligamia. Hay muchos jóvenes, hijos de actores de Hollywood, que están mencionando: yo soy un seguidor o una seguidora del poliamor. El poliamor no solamente es estar con una persona, sino con varias, y no importa el sexo. Recordemos que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Segunda mentira del pseudoevangelio de Satanás: no le des importancia a Jesús. No le des una importancia. Hay una realidad que debe estar en nuestros corazones, y que esta vida se trata de conocer al Señor y amarlo. Se entiende que amarlo es hacer su voluntad, no amar al mundo. La prioridad del mundo de hoy es hacer dinero, fama, que la familia esté bien, pero se olvidan de Jesucristo, el no apoyar el Evangelio. Mateo 6, 26, 14, 16, el mismo ejemplo de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo los entregue? Y ellos le pasaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarla. Una tercera mentira del pseudoevangelio de Satanás: sea apático a la obra del Señor. Apático. ¿Cuántos padres en sus hogares son de mal testimonio? Bueno, el siguiente estudio, el miércoles, se nos va a hablar acerca del evangelio del diablo con la familia. Pero hay padres que son de mal testimonio. Por esa razón, los hijos les es difícil creer en el evangelio. Cuando somos apáticos al evangelio real, de pronunciarlo y seguir el pseudoevangelio de Satanás, hay mal testimonio. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, con los amigos. Ahora, veamos la última mentira, y vamos a utilizar a Demas. Dice en 2 Timoteo, capítulo 4, del 9 al 10, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Imagínense la desesperación de este gran hombre. Dice lo siguiente: Demas me abandonó, porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Una cuarta mentira, para no dar el evangelio y creer el pseudoevangelio de Satanás: abandona la obra. No es importante. Usted puede visitar la iglesia, pero no necesariamente se involucra en ella. Usted puede ver que otras personas apoyan, pero usted no lo hace. No da el evangelio. Pone muchos pretextos. Yo quisiera hablar más de esto porque a mí me apasiona esto del evangelio. Mi deseo es que todos los hermanos en Gran Comisión fueran apasionados por el evangelio, pero hay que tener calma porque es la gracia y la misericordia del Señor. Pero para terminar, quiero dar una aclaración para destruir esas 4 mentiras satánicas del pseudoevangelio. 1 Corintios 9:16, que dice: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Esta palabra, ¡ay de mí!, no está hablando que Dios va a venir con un hacha allá cuando estemos con Él y nos va a decir: bueno, ¿y por qué no diste el evangelio? No, no es eso. Hay una exclamación de aflicción. Dice aquí: ¡ay de mí! Cuando no digo ¡ay de mí!, significa que falta amor a Dios y falta amor al prójimo. Significa que estoy engañado por el pseudoevangelio de Satanás. Según el diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson, dice que ay es una exclamación muy común que expresa lástima, pena o conmiseración. En el nuevo diccionario bíblico es certeza, que significa pobre de mí. ¿Por qué sería pobre de mí? Porque no estoy amando las almas.
Escrito está. Esto no es una mentira. Termino con estos 2 versos como reto. Escrito está Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, ama al Señor, da el Evangelio, como nunca jamás, da el Evangelio. Jesucristo viene pronto. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú siempre nos recuerdas nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra pasión. Gracias porque esos recordatorios que a veces suenan como exhortación, como amonestación, pero son recordatorios llenos de gracia, de amor, porque tú nos quieres dar tantas bendiciones, tantos galardones, pero nosotros estamos creyendo al pseudoevangelio del diablo. Señor, pon convicción, el poder, el querer, el hacer en nosotros para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Es para tu gloria, Dios. Qué rico es ver una familia restaurada, una persona que se iba a divorciar, una persona que estaba engañada, siendo hombre creyéndose mujer o una mujer creyéndose hombre, y cómo tú restauras, cómo tú salvas a la familia. Gracias por este tiempo. Bendito eres y gracias por el privilegio de hablar de tu evangelio. Bendice a cada persona, Dios. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, Jesús está a la puerta, así que demos el evangelio como nunca jamás. Que Dios les bendiga.